Y esto que venimos hablando, ¿cómo nos deja parados en el mundo de los negocios? Si uno se pone a pensar, digo, bueno, ok, tengo corrupción, tengo explotación, tengo excesivos impuestos. O sea, lo único que nos deja entrever es que tenemos una cultura cortoplacista. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Como dijimos en los podcasts anteriores, siempre tuvimos que estar cambiando nuestro sistema en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas cambian constantemente versus mentalidad de largo plazo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, uno cuando proyecta un negocio, que debería ser lo normal, uno cuando proyecta un negocio tendría que estar pensando de acá a 10 años, ¿cómo va a ser? De acá a 20 años, de acá a tus hijos, ¿cómo va a ser? El horizonte, poder visualizar no solamente el negocio, sino el crecimiento, la inversión, la problemática que podría, las contingencias que podrían llegar a ocurrir. En cambio, en nuestros países vos abrís un negocio y a la semana te cambiaron el valor del dólar, a la semana te cambiaron respecto a la importación, si podés importar, si no podés importar, que tenés que exportar. O sea, te empiezan a cambiar todas las variables de tu negocio. Entonces, cuando vos te pones a mirar y a pensar, decir, pará, no controlo nada de mi negocio, ni siquiera me controlo a mí mismo, porque llego, ya los empleados están manejando el negocio, porque como dijimos antes, ante el sistema que está armado en base a los empleados, ya no puedo controlar ni siquiera eso. Quiero pensar en qué tipo de negocio voy a hacer o desarrollar estrategias. Y bueno, pero ¿para qué? Si de repente tenés las entidades financieras de tu país que te están cambiando las reglas, a nivel importación, a nivel fabricación, a nivel recursos. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en Argentina actualmente? No se puede importar, no se puede comprar dólares. No solamente eso, las fábricas mismas que producen de forma nacional, que son para ayudar a la producción nacional, no pueden producir porque no tienen los insumos, porque no pueden importar. O sea, cuando haces una medida ni siquiera estás pensando en el global. ¿En qué estás pensando? Querés afectar a uno y estás afectando a todo el resto, sin darse cuenta. O dándose cuenta. Ya a esta altura, 2022, ya no podemos decir que las cosas no se saben, ¿no? Son cosas totalmente amplias. Entonces, nada, primer punto es, no tenemos mentalidad a largo plazo. Todo lo queremos ya. Eso nos genera impaciencia. Y amigos, le quiero decir un consejo, es que los negocios requieren paciencia. Es muy importante la paciencia y el desarrollo en los negocios. No puedo poner un negocio y al otro día estar ganando plata. Así es como estamos acostumbrados nosotros. Y esas son de las cosas buenas que tenemos. Dentro de lo malo, también tenemos que encontrar lo positivo. Todo esto que dijimos son cosas que no es que las tenemos nosotros como algo malo, sino que las heredamos, que venimos así, que el sistema fue armado de esta forma. Pero por otro lado, todo este sistema nos genera que tengamos que desarrollar ciertas habilidades. Es como una persona que está ciega y desarrolla mejor el oído, ¿no? Puede escuchar mucho mejor que todos. Una persona que no escuche puede desarrollar tal vez la visión mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque a la fuerza tiene que desarrollar otras habilidades. Entonces, dentro de todas las cosas negativas, hay que mirar siempre lo positivo. Entonces, si nos ponemos a mirar, bueno, los latinos, ¿qué tenemos de bueno? Porque al fin y al cabo me decís, David, dijiste todo una peor que otra. Me quiero ir a dormir. Sin embargo, las cosas buenas que tenemos son espectaculares y aplicarlas en este tipo de mercados puede llevarnos a un éxito rotundo. Porque justamente lo que no tiene este sistema, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es? Somos súper creativos. Todos los días nos cambiaron la política, todos los días nos cambiaron la economía y sin embargo seguimos subsistiendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Significa que tenemos un poder en nuestra mente, como dijimos, de creatividad. Pero si no lo desarrollás, no lo vas a poder tener, ¿entendés? Entonces, si vos vas a tu trabajo todos los días, si tenés una empresa y todo funciona bien, ¿para qué vas a ser más creativo? Si no necesitas ser más creativo, tu cabeza, tu mentalidad empresarial no te lo está pidiendo. En cambio, nosotros a la fuerza tuvimos que desarrollar nuestra creatividad. Entonces, eso es un arma súper poderosísima e importante
que seamos súper creativos y aplicar en estos mercados. Porque en estos mercados la diferencia la hacen los creativos. Segundo punto importantísimo de ser latino: la flexibilidad, la capacidad de ser flexibles. Nosotros a veces desmerecemos o no sabemos la magnitud que tiene ser flexible. Y ser flexible es una de las cosas más importantes que puede tener una persona en la vida. ¿Por qué? Porque las cosas cambian y ahí es donde entra tu cabeza, el miedo, donde empezás a replantearte todo, ¿cómo hago? Y lo puedo ver muy claro acá en Estados Unidos. Si vemos ahora lo que está pasando con la inflación, cómo se está haciendo a picos históricos, 9.1, cuando en Argentina eso es un mes, es algo normal. Entonces, nosotros como latinos estamos acostumbrados, estamos a ser flexibles, a cambiar, a adaptarnos al cambio de forma rápida. Que no nos quedamos con lo, porque yo era así. No, cambiamos, avanzamos, nos movemos, estamos creando ya cosas nuevas versus el mercado acá, al menos americano, o el chino también, que es muy estructurado y está acostumbrado a hacer esto o a saber esto. Y de repente le cambian las condiciones del mercado y se mareó, no sabe ni qué hacer, está totalmente frisado, hasta que puede decir, bueno, vamos a hacer un plan nuevo o recalcular el camino. Todo ese tiempo nosotros lo pasamos y lo sorteamos de forma muy rápida. Como tercer punto importante también es que somos muy trabajadores. Yo a todos los lugares que voy veo siempre latinos a full laburando, trabajando, y lo bueno que tenemos es que somos multitasking. Eso significa no solamente que podemos hacer muchas tareas a la vez, sino que sabemos hacer muchas cosas o podemos hacer muchas cosas. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el mercado americano, una empresa tiene el gerente de esto, el ayudante del otro, el junior de esto. Cada cosa tiene, cada posición, cada tarea tiene una posición. Y me acuerdo de nosotros con Martín, cuando empezamos a trabajar en todo lo que es bazar, en nuestros productos de hogar, cuando importábamos de China, los primeros contenedores los bajábamos nosotros y cortábamos, la parte administrativa, la parte contable, todo lo hacíamos nosotros prácticamente. O sea, nosotros en los países latinos estamos acostumbrados a formar empresas que somos nosotros todas las posiciones. Que no digo que es lo mejor, pero estamos acostumbrados a eso. No nos asusta tener que hacer una tarea y después tener que hacer otra tarea y después tener que hacer otra tarea. En cambio acá, la gente se especializa en algo, que eso es algo también muy positivo y que nosotros debemos aprender también, a especializarnos en algo. Eso es algo de lo que yo aprendí y lo que estoy aprendiendo constantemente en los mercados americanos, ¿no? Con respecto a la posibilidad de emprender, siempre cuando emprendemos, sabemos que tenemos que hacer muchas tareas. Entonces, a veces no tenemos los recursos para formar una empresa con todas las posiciones que requiere. Entonces, eso es algo positivo, porque sabemos que no es algo que nos va a limitar para comenzar un emprendimiento. Por otro lado, los mercados latinos son mercados vírgenes, que este es un mercado lleno de oportunidades. Porque, y lo veo muy claramente, acá en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de negocios que yo como latino nunca ni los había escuchado en mi vida, o tipos de emprendimientos que no los había escuchado. Nosotros estamos acostumbrados a tener un negocio, comprar mercadería, vender mercadería, formar una empresa, sea tecnológica o sea de fabricación o de importación o inmobiliario, pero no salimos de ahí, de las cosas que conocemos. Y acá conocí un montón de oportunidades que son cosas que podemos aprender y agarrar para llevarnos a nuestros mercados también. Por otro lado, somos muy exploradores. No nos podemos quedar quietos. Y eso es algo muy bueno. Por ejemplo, una anécdota de lo que me pasó en la época del COVID, la pandemia, creo que a todos los latinos nos pasó lo mismo. Estábamos parados y todo el mundo frenado. Y también hay gente que dice, bueno, está bien, es el momento de COVID, hay que estar en su casa, etc. Pero los latinos, no nos podemos quedar quietos, no podemos no hacer nada. Tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo hacer? Y se empezó a traer importación de barbijos y hacer esto y hacer lo otro. ¿Qué puedo? Todos éramos médicos, todos éramos vendedores de farmacéutica, todos vendíamos barbijo, vendíamos vacuna, etc.
Otra cosa importantísima, bueno, dentro de esta misma línea, una anécdota, lo que me pasaba, nosotros estamos acá en Miami, y nos pasaba que venían un montón de gente latina, argentinos, colombianos, mexicanos, de todos lados, chilenos, y de repente estaban acá y se tenían que quedar 23 días, 30 días para darse las 2 dosis de vacunas. Entonces, por ejemplo, si venía un americano, venía, se daba la vacuna, se quedaba en su lugar, 23 días tipo así, mirando Netflix, y después iba a la segunda vacuna y cumplió y ya está, se volvió a su lugar. Los latinos, no. Se daban la primera dosis y ya a los 5 días de playa decían, no, yo no puedo estar acá 20 días sin hacer nada. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para trabajar? ¿Qué hay para invertir? Entonces todo el día nuestra cabeza está todo el día buscando. Eso es algo buenísimo que tenemos, que se llama ser exploradores. Oye, Por David, ejemplo, una de las cosas y perdón que te interrumpa, pero ¿crees que esa sea una de las razones por las que en Miami lograron prosperar a pesar de la pandemia? Porque está lleno de latinos y se mueven así. Exactamente. Bueno, una de las cosas que hizo el gobernador de la Florida específicamente es que una estrategia espectacular, que uno se pone a pensar y es de estratega total. Porque mientras en todo Estados Unidos estaban peleándose de a quién le dan las vacunas, a quién no le dan las vacunas, que si sos extranjero no te van a dar las vacunas, el gobernador de Florida, ¿qué hizo? Dijo, no, yo le voy a dar las vacunas de forma gratuita a todo el mundo. Mientras en la Florida, como en todo Estados Unidos, estaba todo cerrado. Los hoteles estaban paralizados, los restaurantes estaban paralizados, los negocios, las tiendas de ropa estaban paralizadas, los shoppings, todo estaba paralizado. Y eso fue una invitación hacia todo el mundo para poder venir hacia la Florida, específicamente a Miami, donde la mayoría de la gente latina viene, y eso generó que la gente se tenga que quedar acá 23 días, tenga que ir a un hotel, tenga que comer. Dice, bueno, ya que estoy acá, voy a comprar ropa, y ya que tengo hijos en mi país, voy a comprar ropa a mis hijos. Y empecé a generar un consumo de forma extrema, generando no solo que los latinos se vengan, sino que también mucha gente de los estados americanos, por ejemplo New York, por ejemplo el estado de California, se genera una migración interna masiva e histórica, porque nunca pasó esto. Esto lo que generó es que Florida y especialmente Miami, Tampa, Orlando, Jacksonville, distintos puntos importantes dentro de Florida, empiecen a crecer de una forma histórica y de forma increíble. No solamente eso, sino que la cantidad de atracciones y entretenimientos que tenés hoy en Miami, nunca pasó algo así. Tenés Fórmula 1 de acá a 10 años en el Hard Rock Stadium, tenés recitales, tenés la Ultra, tenés el Showboat, tenés partidos de fútbol, partidos internacionales que vienen a jugarse acá, la sede del Mundial que va a ser acá, de Miami va a ser acá en el Hard Rock Stadium, o sea, están pasando cosas realmente muy importantes y mucha gente se está viniendo a vivir acá, obviamente por los problemas que tienen sus países, por la moneda, por la inseguridad, ¿no? Por los problemas que tienen con su capital, ¿no? Por la seguridad jurídica, bueno, hay millones de temas que son los que hacen que se den todos los factores para que se vayan de un lugar y vengan a un lugar, ¿no? El latino siempre busca la oportunidad. Esa es la conclusión de este podcast. ¿Cómo aprovechar las fortalezas de ser latino en mercados internacionales? Dijimos de dónde venimos, contamos los pros que tenemos. Entonces vamos a dar 3 herramientas o 3 cosas que puedes utilizar para aprovechar los mercados internacionales. 1. Utiliza tus skills o tus habilidades en un mercado que te va a valorar. Dijimos que somos creativos, dijimos que somos flexibles, dijimos que somos trabajadores. El problema a veces pasa que cuando uno está en un lugar que no es valorado, no es pagado, no es remunerado por el valor de lo que uno es, uno tiene que venir a lugares donde lo valoren. Entonces te propongo venir a trabajar, venir a invertir, venir a desarrollarte o a emprender en lugares que sí vas a ser valorado. 2. Aprende de los sistemas de largo plazo y adaptarlos a tu cultura, mercado y a los usuarios de tu país. Un claro ejemplo de eso es Mercado Libre. Mercado Libre utilizó todo un sistema americano, como era eBay en su momento, y lo trasladó a un país de oportunidades que era virgen y adaptó
todo el sistema para esos países. Porque obviamente acá en Estados Unidos el courier, FedEx, UPS, DHL funciona de forma espectacular y en Argentina no tenés una logística normal para poder trabajar. Imagino que en Brasil pasa lo mismo, imagino que en Colombia debe pasar lo mismo. Entonces, Mercado Libre lo que hizo fue, trajo el sistema, pero lo latinizó, desarrolló los puntos críticos que el sistema no les puede dar. De hecho, hasta que la solución final es que tuvo que desarrollar su propio canal y su propio sistema logístico. 3. Invierte en esos mercados y por las siguientes razones. Seguridad jurídica es el primero y el más importante. Acá las cosas se cumplen. 2. Moneda fuerte. No te van a estar cambiando el valor de la moneda. Pensá que trabajaste y después cuando te van a pagar, tu valor de la moneda no vale nada. Es decir, trabajaste, un ejemplo, por $5.000 en tu moneda y cuando la fuiste a cobrar vale 1.000. Hoy prácticamente los sueldos de Latinoamérica son los más bajos del mundo. Hay sueldos que no llegan a los $150, $200 por mes. O sea, es una locura. Pero bueno, eso hace la oportunidad en esos mercados, obviamente, ¿no? Pero para nivel de esa persona, de esa familia, ¿cómo puedes trabajar y vivir con eso? Tercero, la cultura de negocios. Hacer negocios acá te genera que aprendas y que estés envuelto en una cultura de negocios y gente que siempre va para adelante, siempre quiere emprender, siempre quiere mejorar, busca negocios nuevos, busca herramientas nuevas. Y 4, la cadena de negocios y la red de contacto global que tenés en estos tipos de mercados internacionales, no las vas a tener en los países latinos. Y digo, ¿por qué no? No es que todo el mundo no, pero mayormente no. ¿Y por qué? Es muy simple. Porque con todos los problemas que tenemos en nuestros países latinos, no nos dejan ni un segundo de tiempo para pensar en salir. Porque estamos yendo al negocio a resolver problemas, no a generar y a crear. Entonces, eso solo ya es un problema. Cuando estás acá, vos podés mirar el mundo a nivel global, entender qué está pasando. Una de las cosas que nos pasó a nosotros apenas llegamos fue, y yo viajaba a China 4 veces por año, nunca me imaginé yo poder vender mercadería a China. Y estando en Estados Unidos, vendimos mercadería desde Argentina a China, estando acá. Y cuando estaba en Argentina nunca pude vender a China. Y estando en China tampoco pude vender nada a China. Entonces, hay algo que no pude hacerlo. ¿Y por qué no pude hacerlo? Era porque no tenía mis contactos globales. Que eso es algo que empecé a desarrollar estando acá. Porque la gente viene a los mercados internacionales a hacer negocios, a comprar, a asegurarse y a mantener su moneda siempre fuerte. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Te sientes representado con todo lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando de algo que está fuera de tu mundo? Cuéntame, coméntame, que está bueno, es importante saber cuál es tu experiencia. La siguiente semana hablaremos de muchas oportunidades de negocios. Y recuerda, lo importante no es llegar, sino disfrutar del camino. Muchas gracias.